Hemos estado hablando a través de varios miércoles y seguimos, perdón, varios martes y seguimos aquí trabajando en la misma temática. Hemos estado hablando del mensaje de los tres ángeles. Sin embargo, ampliando un poquito, quizás el tema de esta noche pudiéramos tratarlo. ¿Qué significa la frase los mensajes de los tres ángeles? Lo hemos escuchado, hemos estudiado diferentes aspectos, pero ¿qué significa? Y quiero estar hablando un poquito de nuevo para recordar esto a todos y poder destacar el mensaje que hay. Los mensajes de los tres ángeles son dados primeramente por un Dios con infinito amor por su creación. Permítame mencionar aquí a manera de introducción de que es posible de que alguno haya crecido con la imagen, escuchando mensajes de los tres ángeles, imágenes de temor, de miedo, bestias, varias otras cosas, el fin del mundo, un Dios de temor, que Dios está como un juez severo. No, necesitamos sacar esto de nuestra mente si hay alguno que lo tiene. Y si encuentras alguno que tiene eso, espero que el tema de este te pueda dar herramientas, conceptos para quitar esa idea de la mente. Porque realmente estos mensajes son dados por un Dios infinito con amor por la creación, por ti y por mí. Dios los dio como advertencias para su pueblo remanente, nosotros que vivimos al final del tiempo, que viven estos últimos días de la historia de la tierra. Por lo tanto, los mensajes de los tres ángeles hablan del evangelio de Jesucristo. Y cuando hablamos del evangelio de Jesucristo, nosotros estamos pensando en las buenas nuevas. Eso es lo que significa evangelio. Hablan de su amor, hablan de su verdad. Realmente también tienen una advertencia urgente para todos los que eligen, los que no eligen creer en Jesús y en su amor. Hay esa advertencia. Su mensaje es en que todos debemos estar proclamando al mundo el amor que Dios tiene para con todos. De tal manera de que esta es nuestra propia preparación para el día de su venida. Si miramos el contexto, recordemos, lo hemos mencionado, puedes leerlo allí en Apocalipsis 14, simplemente vamos a estar tomando pinceladas y sacando lecciones de eso mismo. Encontramos que al terminar el mensaje de los tres ángeles, lo que el Apocalipsis presenta es precisamente eso, la venida del Señor Jesucristo. Por lo tanto, está ahí. De tal manera que estos mensajes es el medio por el cual se nos preserva de las garras de Satanás y al mismo tiempo se nos impide que nos desviemos, que nos vayamos por otro camino, del camino que Dios nos ha ofrecido que tú y yo podamos seguir. Mirando el contexto histórico de la Biblia, poco después de la creación de la raza humana, allí perdimos nuestra santidad por las tentaciones de Satanás. No sabemos cuánto tiempo pasó. La Biblia no lo dice. Algunos comentaristas bíblicos piensan de que fue poco tiempo. Realmente es posible, pero no sabemos el tiempo desde que Dios creó a la pareja humana y lo puso allí en la tierra hasta que ellos cayeron en pecado. Pero finalmente vemos de que allí caímos de nuestro estado perfecto que había donde Dios nos había estado haciendo. Desde ese entonces, todos hemos elegido nuestros propios caminos. Si hay alguna verdad que necesitamos empezar a enfatizar aquí dentro de este contexto, es de que desde aquel entonces todos estamos enfatizando y siguiendo nuestros propios caminos. Mis amados, en la vida hay solamente dos caminos. Hay solamente dos caminos. Hay un camino que conduce al mal y otro que conduce a la vida eterna. Ese es el camino de Jesucristo. Y tú y yo finalmente escogemos cuál queremos seguir. Aquellos que se comprometen a ser fieles a Dios, esos obtendrán la vida eterna. Entonces, mis amados, lo que tenemos que estar haciendo es predicar el evangelio y entendamos que mientras nosotros predicamos, que estamos proclamando allí el amor y la verdad de Dios,
dando esperanza al mundo, la esperanza de vida, especialmente en medio de esta pandemia, la oportunidad finalmente que cada uno de nosotros tiene de volver al camino que todos debemos seguir. Por lo tanto, cuando hablamos del mensaje de los tres ángeles, pensemos en ese mensaje de amor que Dios tiene preparándonos para finalmente encontrarnos. Quizá alguno puede decir, ya es que cuando yo escucho la frase mensaje de los tres ángeles, lo hemos estado hablando aquí, y desde luego cuando la escuchamos, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Bueno, pensamos precisamente en los eventos del tiempo del fin. Pensamos allí en el mensaje que Jesús está tratando de difundir, de proclamar al mundo entero antes de su regreso. Recuerden que el mensaje de los tres ángeles comienza viendo a ese ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo. Y allí menciona, lo he mencionado varias veces, pero quiero que esto quede claro para que entendamos el mensaje bíblico. Presenta allí 4 elementos a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cuando hablamos de 4 elementos, que está hablando para sectores específicos de la humanidad, para que ninguno quede fuera, pero al mencionar 4 está hablando precisamente de algo global. Así es cuando hablamos de norte, sur, este y oeste, o norte y sur, el oriente y el occidente, estamos hablando del planeta, todo el mundo completamente, ¿ves? De tal manera que tenemos que estar dando esa esperanza. Tenemos que ver de que Dios quiere que difundamos este mensaje a todo el mundo antes de su regreso. Y eso es lo que tenemos que estar haciendo ahora. De tal manera que este mensaje de los tres ángeles es un llamado a la obediencia, específicamente en lo que respecta a la adoración. Y de nuevo, si podemos resumir la gran controversia entre el bien y el mal, el asunto que va a definir finalmente el bien y el mal, podemos poner la palabra adoración porque está ahí en el mismo centro, el mismo meollo de lo que tiene que ver los eventos finales. De tal manera que Jesús está llamando a su pueblo a que lo adore a él, adorarlo a él como creador. Por eso tomamos como 2 o 3 martes cuando estuvimos mirando el contexto en que comenzó a predicarse el mensaje de los tres ángeles, que permanece hoy con todas estas filosofías que finalmente están tratando de que no adoremos a Dios, porque Él es el creador y tenemos que adorarlo en verdad, como dijo Jesús, que tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad, de manera que Él nos ha dirigido a través de la escritura. En esa forma es que tenemos que adorarlo, no como a mí me parece, sino como Dios pone tanta palabra. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Cuando escuchamos esa frase, mensaje de los tres ángeles, por supuesto, también viene aquí pensar en el sábado, el séptimo día de la semana, y en las decisiones que muchos tienen que estar tomando en cuanto a la adoración, que tienen que tomar en cuanto a eso, porque los mensajes de los tres ángeles, allí Apocalipsis 14, 6 al 11, podemos incluir hasta el versículo 12, contienen allí este mensaje. Estos mensajes de estos ángeles están destinados no para ti, para mí solamente, una iglesia o un grupo, están destinados para todos los que viven en la tierra. Cuando entendemos eso, nosotros como los cristianos adventistas del séptimo día, creemos que es urgente ayudar a todos y que puedan comprender este mensaje. No es una cosa abstracta, no es una cosa difícil, finalmente es un mensaje de amor. Por lo tanto, proclamarlo y lo que implica en todos ellos se ha convertido en la misión urgente de nosotros como movimiento adventista. Proclamar el mensaje de los tres ángeles y lo que ello implica. Esa es la misión urgente que tenemos. Realmente creo que estas 3 advertencias dadas a quienes viven durante el tiempo del fin es lo que tenemos que estar haciendo. Los mensajes de los tres ángeles es allí donde la profecía se encuentra con la promesa. Es un elemento importante y muy positivo. La profecía se encuentra con la promesa, porque profetizan el glorioso retorno de Jesucristo y están prometiendo a ti y a mí, al creyente, a todos los creyentes, de que el Salvador
nos llevará a casa algún día. Como miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, creemos que Jesús regresará un día, de ahí viene nuestro nombre, y que va a venir para llevar a su pueblo, a todos los que crean, no solamente a nosotros, todos los que crean, al pueblo de Dios, a su casa. Recuerden que Jesús dijo que tenía otras ovejas que tenía en otro redil y tenía que llamarlos. Por lo tanto, nuestra misión hoy y cada día de nuestra vida es hacer creyentes a cada hombre, a cada mujer, a cada niño, para que ellos puedan compartir finalmente el gozo del regreso del Señor Jesucristo. A lo largo de toda la historia, mis amados, Cristo ha hecho promesas y las ha cumplido a sus hijos. No es algo nuevo, sino que a través de toda la historia, a través de todo lo que encontramos en registros sagrados, y vemos allí que las promesas que Dios ha hecho a su pueblo, Él las ha cumplido. Por lo tanto, los mensajes de los tres ángeles son precisamente otras promesas de Dios que están destinadas a cumplirse, así como todas las demás promesas en el pasado se han cumplido. Cuando nosotros empezamos a ver la evidencia del cumplimiento en el pasado, vemos de que al ver eso, cómo Dios ha cumplido, eso hace que sea legítimo el que podamos pensar de que lo que no se ha cumplido va a cumplirse porque se ha cumplido todo en lo pasado. Por lo tanto, cuando nosotros compartimos estos mensajes, lo compartimos con los demás, lo compartimos con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, nosotros podemos discernir y podemos proporcionar allí una evidencia clara sobre la base de nuestra fe. Y podemos finalmente de esa forma difundir las buenas nuevas de salvación, y allí podemos estar construyendo sobre la creciente comunidad de creyentes que espera ansiosamente el día en que Jesucristo cumplirá su promesa y poder llevarnos a casa con Él. De tal manera que no sean simplemente los pasados bautismos que hicieron que se llenara más el reino de Cristo, sino que pueden seguir más y más porque todos estamos envueltos en eso. Vemos un poquito lo que quiere decir aquí, después de haber dado estos pensamientos introductorios, adentrarnos un poquito en los mensajes de los tres ángeles. Y a ver si algún voluntario, para recordar nuevamente, lo hemos leído, pero vamos a traerlo de vuelta. Siempre es bueno de que podamos escuchar de la palabra de Dios. A ver, ¿quién nos lee allí Apocalipsis 14:7? ¿14 qué? Apocalipsis 14:7. Sí. Sí. Diciendo, sí, o la niña la va a leer. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amén. Mis amados, este es un llamado, una llamada que tenemos aquí de atención. Presta atención para que pensemos seriamente en quiénes es que nuestras vidas están honrando, en quién nuestras vidas están adorando. Nuestra vida, tu vida y la mía, ¿a quién está adorando? Si estamos adorando a Dios o al príncipe de este mundo. Notemos que dice allí que tenemos que temer a Dios y darle gloria y tenemos que adorar a Él. Y es un llamado a que, de alerta, de que prestemos atención a quien tú y yo, nosotros todos, estamos adorando. La imagen que quizás para algunos que viene a la mente de temer a Dios, no es la de temor en sentido de miedo, sino la de un niño que obedece porque sabe que su padre lo ama y simplemente ha aprendido el hábito de cuando papá o mamá dicen algo, él lo hace.
indiscutiblemente de que no siempre el niño entiende todo por qué papá y mamá dicen. De igual manera, nosotros no siempre entendemos las razones por las cuales Dios permite que pasen ciertas cosas, nos dice ciertas cosas. Pero el niño obedece no porque lo entiende, sino porque sabe que papá o mamá le ama. Y esta es la debida relación que debiéramos tener. Sabemos que nuestro Dios no nos va a conducir mal, así como pensamos que papá y mamá no nos van a conducir por el mal. De tal manera que cuando papá o mamá dicen no hagas esto, aunque no lo entienda, no lo hago. O cuando dicen haz esto, lo estaríamos también haciendo. Por lo tanto, Dios nos ha dado allí en su palabra, la Biblia, la palabra de Dios, lo tenemos aquí, que describe allí qué es lo correcto, qué es lo que correcto que Dios quiere que nosotros hagamos y cómo debemos vivir. Aunque choca con las filosofías humanas, y de eso hemos hablado anteriormente, lo trae a relación porque finalmente tenemos que entender un poquito de esas filosofías para entender que lo que Dios dice choca y no dejarnos guiar por la filosofía, sino la contrastamos con lo que Dios dice. Y puede ser que las cosas que Dios dice no siempre hagan sentido para nosotros porque nuestra mente es finita, nuestra mente está condicionada al ambiente en que estamos viviendo. Sin embargo, aunque condicionados y no entendamos plenamente lo que Dios nos dice, nosotros debemos seguir confiando en Dios y obedecerle, porque al hacerlo le estamos dando gloria. Cuando tú y yo desobedecemos a Dios, no le estamos dando gloria a Dios. Con fuertes distracciones de esta presente era en que estamos viviendo, todas están destinadas para alejarnos de Dios, no para atraernos. Junto con el hecho de que Dios ya ha comenzado su juicio en el mundo previo al advenimiento, el juicio investigador que menciona el mensaje del primer ángel, como hemos leído. Y sabemos ya de que no queda mucho tiempo. Estos tres mensajes se han vuelto urgentes por naturaleza. Como me gusta presentarlo, la urgencia que tiene este mensaje es de que el juicio de Dios ha llegado. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos el significado de los mensajes, vemos de por qué es tan importante el presentarlo. Son relevantes para mi caminar cristiano y es lo que muchas veces no hemos asociado. Hemos puesto una teoría, hemos puesto un temor, hemos puesto varias cosas, pero esto está diseñado para que me ayude diariamente en mi caminar cristiano. Como leímos allí en Apocalipsis 14:7, el primer ángel nos recuerda que nosotros debemos allí estar dándole gloria a nuestro Señor. Y eso es cada día, cada momento de nuestra vida. Todos los días, por lo tanto, nosotros debiéramos esforzarnos por adorar a nuestro Dios, nuestro Creador, y vivir una vida de acuerdo con su voluntad, porque haciendo eso, yo le estoy dando gloria a Dios. Y precisamente, ¿qué dice el mensaje? Temed a Dios y darle gloria, adorarle a Él. No es una idea de temor, no es una idea de una profecía que se entiende. Es cierto que tiene, vamos a tocar brevemente en esto esta noche, es cierto que tiene un cumplimiento profético, histórico, pero finalmente, aunque yo no entienda mucho ese cumplimiento histórico en la profecía, Dios lo diseñó para ayudarme a mi diario vivir, para que cuando yo vea eso, yo pueda decir, yo voy a estar adorando a Dios y voy a estar dando gloria con todo lo que yo hago. De tal manera que lo pueda hacer con nuestra vida, que lo pueda hacer con nuestros pensamientos, que lo pueda hacer con todas las acciones de nuestras vidas todos los días. De manera que yo pueda decir de que yo busco obedecer a Dios y permanecerle fiel, incluso cuando la tarea no es fácil de lograr o cuando no lo entiendo plenamente, porque yo no estoy para estar cuestionando a Dios, yo estoy para seguir finalmente lo que Dios quiere para mí. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque todo lo que Dios ha presentado en su palabra en el pasado me da la evidencia de que se ha cumplido y que es para nuestro bien. Por lo tanto, sabiendo eso, vuelvo a la ilustración que mencionaba ahorita, el hijo que confía en papá y mamá, obedece, aunque no siempre lo entiende,
no porque le tiene miedo a papá y mamá, sino porque sabe que lo que le están diciendo es lo mejor. Mientras tanto, mientras nosotros esperamos el regreso de Jesús, y quiera Dios que pueda ser pronto, entendemos que tenemos la responsabilidad de que aquellos que están en mi esfera de influencia sepan, entiendan que la verdadera adoración a Dios es importante para Dios, no es un asunto baladí, no es un asunto secundario, es primordial, y que puede eso determinar nuestro destino eterno. Así de serio es un asunto de vida o muerte. De acuerdo finalmente a los mensajes de los tres ángeles, articulados allí, como dijimos, Apocalipsis 14, 6 al 12, es nuestra responsabilidad, por lo tanto, preparar personas para la segunda venida de Cristo, haciéndoles saber allí de que Dios es el creador del cielo y de la tierra y que todo lo que hay en él, incluidos los seres humanos, deben de estarle dando adoración y que solo el creador es quien merece nuestra adoración. Aquí vemos cómo de una manera simple, concreta, empieza a estar afectando mi diario vivir en mi vida devocional, en mi vida. La Biblia, por lo tanto, enseña bien claro de que Dios es celoso y toma muy en serio que sus seres creados lo adoren a Él. La Biblia presenta cuando adoramos a otro Dios, lo considera como adulterio, que hemos ido con otro, porque Dios dice que fue como un esposo para nosotros, la iglesia. De tal manera que la verdadera adoración está única, exclusivamente reservada para Dios, y la razón es porque Él es el creador. Eso es lo que siempre la Biblia presenta, de que Dios es el creador y por eso debemos dar nuestra adoración. Por lo tanto, mis amados, resumiendo aquí el mensaje del primer ángel, es una garantía de que Dios es justo. Su juicio, del cual decimos de que tiene que tener ese elemento de urgencia, proféticamente sabemos, comenzó en el año 1844 con los justos, para finalmente determinar allí quién será feliz en el reino de Dios y quién no. Porque Dios nunca obliga a nadie. Si tú o yo aquí y ahora no nos sentimos felices, contentos, satisfechos con Dios, Él no nos va a obligar a vivir la vida eterna con alguien que no nos sentimos cómodos estando. Y eso lo va a determinar. Dios no va a obligar a nadie a ir al cielo, a menos que tú y yo querramos realmente ir allí. De tal manera, cuando tú y yo decimos eso, que queremos ir al cielo, vemos allí de que es cuando Dios toma control de tu vida, le decimos que queremos ir allí y Dios nos guía para ese camino. El que las personas se hayan sometido plenamente y sus corazones a sus vidas, a quien lo hagan, va a determinar su destino eterno. Si nos sometemos plenamente en corazón y vida al diablo, Él nos dejará ir con el diablo. Si nos sometemos en corazón y vida a Dios, Él nos llevará allí. Hacemos entonces un poquito al mensaje del segundo ángel. El mensaje del segundo ángel fue una advertencia para el pueblo de Dios. Una advertencia a ese pueblo que creyó en su juicio para salir de las iglesias que rechazaron el mensaje del primer ángel. Dios está diciendo aquí que tenían que salir aquellos que no creyeron, no aceptaron el mensaje del primer ángel, que no están adorando a Dios. El mensaje del segundo ángel viene una advertencia, pues tú tienes que salir de allí. De tal manera de que para Dios no es reformar la denominación, la iglesia que yo tengo. Para Dios es salir si no hemos creído y aceptado el mensaje del primer ángel. Este grupo de personas que creían que Jesús vendría en 1944, realmente, un poquito de historia aquí para aquellos que no lo conocen, recordar a los que lo conocen, ya se habían decepcionado cuando Jesús no había aparecido en el año 1843. Esa es la primera fecha. Ellos habían entonces, al pasar esta fecha, regresaron a las escrituras para encontrar dónde habían cometido un error.
y habían descubierto finalmente de que la purificación del santuario celestial sucedería en 1844, no en 1843. Sus esperanzas, una vez más aquí ya finalmente, por eso se le llama el gran chasco, tuvo aquí lugar en ese momento, pero aún no comprendían plenamente lo que era la purificación del santuario. De tal manera que una vez más aquí las esperanzas de los seguidores de Cristo fueron aplastadas. Los no creyentes finalmente comenzaron a burlarse de ellos y a ridiculizarlos. Conocemos esa historia. Pero el mensaje del segundo ángel dice esencialmente que Babilonia ha caído porque ha hecho que todas las naciones participen de su fornicación. Babilonia, que es un símbolo de la gloria humana. Babilonia, un símbolo de la realización personal. Babilonia, un símbolo de la adoración humana. Se contrasta bien claro allí con la gloria que debemos darle solamente a Dios. Por lo tanto, Babilonia aquí equivale a vivir nuestras vidas, la tuya y la mía, sin temer a Dios, vivir tu vida y la mía sin obedecer a Dios. Cuando tú y yo estamos viviendo nuestras vidas sin temer a Dios, sin obedecer a Dios, solo estamos entonces viviendo la vida como en Babilonia. Y tenemos allí que reconocer de que estamos en Babilonia, no le estamos adorando ni le damos gloria a Dios. De tal manera que, permítame recordarles, la Escritura nos presenta, así como Dios jugó un papel decisivo con la caída de la poderosa ciudad de Babilonia en los días del rey Nabucodonosor antaño, profeta Daniel lo presenta allí y otros, vemos que las creencias, vemos que las filosofías mundanas construidas sobre doctrinas falsas, de eso estuvimos, repito, varios martes atrás hablando, incluyendo esta adoración falsa, ya han caído y han sido derrotadas. Esperan finalmente la ejecución final cuando Jesús venga, pero ya eso ha caído, ha estado derrotado. Por lo tanto, el mensaje del segundo ángel viene como una advertencia para mantenernos alejados de las falsas doctrinas humanas. A ver quién nos quiere leer para poner esto en contexto. Allí Apocalipsis 14, versículo 8. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y simplemente siempre quiero que quede bien claro las palabras de la Escritura. Estamos sacando lecciones de esto sin entrar en un estudio minucioso de cada uno. Por lo tanto, mis amados, en la medida que cada día, terminando el día de hoy, mañana, el resto de esta semana, cada día, la semana que viene, el mes que viene, hasta que Jesús venga, a medida que yo fortalezco mi relación con Dios, Él me ayuda a salir del pecado y no deja que el pecado me domine a mí. Eso es lo que empieza a sentir de una forma práctica en tu vida y en mi vida el mensaje de salir de Babilonia. No es simplemente de salir de esa iglesia que puede estar que no adora a Dios, está siguiendo la doctrina de hombres, pero tú que estás acá, cada día ese mensaje tiene una aplicación diaria y específica en nuestra vida diaria, en nuestra vida espiritual, porque es Dios quien me ayuda a mí a eliminar el pecado, a salir del pecado, dejar que el pecado no me domine, porque yo he sido liberado por medio de Jesucristo. Y cada día yo permito que eso sea así. Mientras Jesús estaba en la tierra, Él nos ordenó a predicar sobre el reino de su Padre. Y mientras yo huyo de Babilonia, mientras yo huyo del pecado, yo estoy aceptando el mandato de Jesús de decirles ahora a otros que también huyan del pecado, de que huyan de Babilonia, de que huyan de allí y corran y se refugien en el reino de Cristo Jesús. De tal manera que en esta doble dimensión personal, salir de Babilonia significa de que yo estoy dejando que Jesús aquí pueda
ayudarme a salir del pecado y que no me domine. Y cuando está haciendo eso Jesús, también estoy también yo haciendo que otros conozcan esto para que ellos también puedan salir de Babilonia y que el pecado no le esté dominando. Mis amados, este es un mensaje sobre el juicio de Dios y la caída de Babilonia la Grande. Babilonia la Grande, como dice Apocalipsis 17 y 18, es esa ciudad de perdición. En lugar de adorar a la gran Babilonia, nosotros debemos acudir a Dios con gozo y regocijo, amándole a Él, porque finalmente, como dice la Escritura, Él nos amó primero. Y pasemos ahora al mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel es una advertencia solemne y grave, con instrucciones para el pueblo de Dios, para que evite recibir la marca de la bestia. A ver quién nos lo quiere leer aquí. Apocalipsis 14, del 9 al 12. Y el tercer ángel lo siguió diciendo con alta voz: si alguna adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echando puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Hasta el 12, pastor. Hasta el 12, sí. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muy bien. De nuevo, no estamos haciendo esta noche un estudio detallado de ver cada símbolo y cómo se interpreta y demás. Tomamos de que eso tenemos una idea general, estamos sacando lecciones. Pero aquí vemos aquí de que está dando aquí una solemne advertencia y muy grave, con instrucciones para que el pueblo de Dios evite recibir la marca de la bestia. Indica claramente aquí la importancia de guardar los mandamientos de Dios. Y en particular el cuarto mandamiento, debido a la gran obra de Satanás para engañar al mundo entero, a tanto haciéndole creer que la ley de Dios fue abolida en la cruz. Recuerde, el guardar la ley no te gana la salvación, no te amerita la salvación. El desobedecer esa ley sí te gana el perder la vida eterna. La ley de Dios no fue abolida en la cruz, porque si hubiera sido abolida en la cruz, no hubiera sido necesario que Jesús muriera. Precisamente el hecho de que Jesús murió es una clara indicación de que la ley está en vigencia. Pero para aquellos que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, recuerda lo que Jesús dijo allí en Mateo 6, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y cómo termina el texto? ¿Alguno recuerda? Y todas las demás cosas serán añadidas. Amén. Cuando nosotros buscamos eso a Dios, ahora el Espíritu Santo nos va a estar revelando la importancia de guardar esa ley inmutable de Dios, incluyendo, por supuesto, el cuarto mandamiento. De tal manera que aquellos que aprecian el sistema de creencia falsa de Babilonia se sirven a sí mismos y se sirven a Satanás y finalmente perecerán, porque son los que van a recibir la ira de Dios sin ninguna mezcla, la destrucción final. De tal manera que en vez de yo estar viendo el mensaje de ángel como algo con temor de que está la ira de Dios y todo eso, no es un mensaje de amor y de advertencia de que yo no entre allí, porque si voy allí voy a morir. Es un mensaje de amor para que diga, quédate aquí porque allá la cosa está muy mala. Aquellos, por lo tanto, que se aferren a la palabra de Dios, que puedan vivir siempre aferrados a esa palabra y determinen en sus palabras y en sus acciones guardar su santa ley por propia voluntad,
vamos a estar recibiendo el poder de hacerlo a través de la morada del Espíritu Santo en tu corazón y en el mío. Porque sin eso es imposible que el ser humano carnal pueda guardar esa ley. El ser humano puede ser moralista por un espacio de tiempo, pero no puede guardar la ley de Dios por mucho tiempo, excepto que el Espíritu de Dios more en el corazón. Por lo tanto, cuando estamos pensando en esto, en vez de tener aquí un mensaje amedrentador, tenemos un mensaje de amor para yo aferrarme al amor de Dios y permitir que el Espíritu Santo more en mi vida para que mi vida pueda estar acorde a esos principios. De tal manera que este es el pueblo de Dios, justo su remanente, aquellos que no van a estar siguiendo la bestia. Mientras llega el momento de la venida de Cristo Jesús, algunos nunca probarán la muerte, otros lamentablemente sí, duermen en el Señor. Pero esas personas especiales es la que se reproducirá finalmente. Aquellos que no vean la muerte van a poder estar presentando el carácter de Dios en sus vidas, no porque hayan vivido una vida impecable, sino porque están permitiendo que Dios viva sus vidas en ellos. El carácter de Cristo se está mostrando allí, de tal manera que ellos podrán estar finalmente en ese momento final, cuando finalmente Dios salga del santuario celestial y declare el que es justo sea justo, el santo sea santo, y el impío siga siendo impío. De ahí en adelante, ese corto espacio de tiempo, no sabemos, la profecía no lo dice, hasta que Jesús aparezca en las nubes de los cielos, no va a haber mediador. Con esto queremos decir de que ya la obra de perdonar pecados habrá terminado. No confundamos de que cuando no hay mediación por el pecado es que estamos tú y yo solos. Eso nunca va a suceder. Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros hasta dónde. Algunos están diciendo, pero abren el micrófono para que todos los demás lo escuchen. La eternidad. Hasta la eternidad. Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Gracias, mi hermana. De tal manera que Jesús va a estar con nosotros, pero va a haber un tiempo en que ya no hay perdón de pecados. No hay ningún problema, tú y yo habremos sido ya plenamente sellados. Son los impíos los que no han sido sellados por Dios, que ya no tendrán oportunidad de regresar. La oportunidad es ahora. Por lo tanto, en vez de ser un mensaje que nos amedrenta, que nos atemoriza, que nos da miedo, es un mensaje de amor. Es el mensaje que Dios tiene. De tal manera, Dios va a estar allí y veremos finalmente de que estaremos vivos, aquellos que Dios permita, ante los ojos de un Dios santo, sin un mediador, no sin un Dios a nuestro lado. La función de mediación de Dios habrá terminado ya para ese entonces. Por lo tanto, mis amados, la ley de Dios es su carácter y es el fundamento de quién es Él, de quién es Dios. Su ley no se puede cambiar, porque cambiar la ley de Dios sería simplemente cambiar a Dios. Y Él dice que es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si yo lo amo, como dice San Juan capítulo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si yo le amo, yo querré vivir mi vida acorde a la manera que pueda vindicar el carácter de Dios contra las falsas afirmaciones que Satanás ha hecho en contra de él. Mi amor por Dios cada día me hace finalmente querer compartir con otros su verdadero carácter, de que él no es el ogro de la película, no es el Dios severo el que está tratando de excluir a la gente de su reino. Al contrario, está tratando de que muchos puedan venir. Recuerden un breve y simple análisis del texto bíblico que creo que cada cristiano conoce hasta de memoria, San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a quién, al mundo. Por lo tanto, no creas de que Dios solamente ama a algunos. Dios hizo suficiente para todo ser humano que ha habido, que hay y que habrá hasta el momento que Él venga. Pero en ese momento,
No es de que la salvación está disponible para todos, pero van a ser salvos los que crean en él. Y es tu misión y mía recibir ese amor, vivir acorde a ese amor, permitir de que yo entiendo el tiempo que estoy viviendo, estoy enfocando mi vida no a adorar a Dios y estoy permitiendo salir de Babilonia, que Dios permita que salga del pecado y que me siga librando del pecado. Y yo estoy invitando a otros a que también hagan eso. Por lo tanto, cuando yo veo esta advertencia grande, yo voy a decirle, mira, si tú no sigues este camino, te va a pasar algo bien feo, bien malo. Por lo tanto, el mensaje del tercer ángel nos presenta aquí claramente la cuestión de quién adoramos y las consecuencias de esa decisión. Adorar a la bestia y su imagen, como leímos hace un ratito ahí en Apocalipsis 14 del 9 al 12, y recibir la marca en su frente o en su mano, traerá sobre nosotros la ira de la muerte eterna que Dios trae sobre las criaturas que no escogieron el camino de él. De tal manera que como adventistas es imperativo que ayudemos a otros a comprender este tema de la adoración, sobre el cual serán juzgados todos los que vivan en el fin del tiempo, durante el tiempo del fin. Por lo tanto, mi misión, tu misión, la misión nuestra, la misión de cada congregación, la misión de nuestra iglesia es ayudar y guiar a todas las personas al temor de Dios, a darle gloria a Dios, a adorarlo como Él lo ha ordenado, no como a mí me parece o a otro pudiera parecerle. De tal manera que poniendo estas cosas en práctica a diario, y notemos que he estado tomando aplicaciones diarias de la vida sacadas de lo que el mensaje dice y entendemos, podemos estar seguros de que por su gracia yo no voy a recibir la marca de la bestia, como bien decía el versículo 9 que leímos hace un momento, sino que yo voy a recibir el sello del Dios viviente. A ver, ¿quién nos quiere leer Apocalipsis 7:2 para que vayamos allí? Porque aquí habla del sello del Dios viviente. Apocalipsis. Ok, dice así, y vi a otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles y a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar. Tenía el sello del Dios vivo y dice, paren, y no estamos siguiendo la profecía aquí, siguiendo el relato, simplemente pongo aquí este versículo para el tiempo ya pronto se nos acaba y quiero concluir este tema, pero vemos allí de que vamos a recibir el sello del Dios viviente. De tal manera de que cuando ponemos en práctica estas cosas diariamente, nosotros estamos mirando aquí de que por la gracia de Dios yo no voy a recibir la marca de la bestia, sino que voy a recibir el sello de Dios. Los que reciban el sello de Dios va a llegar un momento en que finalmente son sellados plenamente. Y cuando son sellados plenamente, como dije, repito nuevamente para que nos quede bien claro esto, ese mensaje de amor y de seguridad. Dios termina su función de ser mediador por el pecado. Pero a ti y a mí, los que hemos sido sellados, Dios nos dice que va a estar con nosotros hasta el fin del tiempo, hasta que le veamos venir en las nubes de los cielos. Cuando entendemos eso, entonces vemos aquí de que la alternativa a amar a Dios, esa yo no quisiera ni mencionarla. Esa es espeluznante. Esa es triste. Eso es algo terrible. Es beber el vino de la ira de Dios. Y cuando tú y yo bebemos el vino de la ira de Dios, tenemos la destrucción final. Satanás puede destruir el cuerpo de este humano, pero no puede destruir nuestra vida, a menos que yo me haya aliado con Satanás para siempre. Tal será la suerte de todos los que prefieren el camino del mal y no acepten a Jesucristo como su salvador del pecado. Por eso el mensaje del ángel nos pone la urgencia, nos pone varias cosas. Cuando yo entiendo eso, salgo de ahí porque el mensaje del ángel me está diciendo que tengo que salir de Babilonia, tengo que salir del pecado y tengo que dejar que Dios me saque cada día del pecado y me mantenga libre del pecado. Y yo entiendo ahora la gran advertencia y digo, no, Señor, yo voy a adorarte
porque yo no quiero nunca recibir la ira de Dios. Por lo tanto, nos deja aquí la clara opción este mensaje. Habla del destino de aquellos que eligen la adoración de la bestia, que es el opuesto de Dios. Esos, como dice el versículo 10 que leímos, beberán el vino de la ira de Dios. Evidentemente, mis amados, elegir seguir el camino del mal, elegir el no hacer la voluntad de Dios, significa elegir una opción desesperada, y quiera Dios que ni por el pensamiento, ni por acción, ni por enseñanza, ni tú ni yo lo tomamos, y que podamos nosotros ayudar a otros a que hagan la debida elección. De tal manera es elegir llevar el castigo por nuestros propios pecados. Eso es lo que significan finalmente los mensajes de los tres ángeles. Significan salvación, no algo aterrador, no irrelevante, no trágico, sino que es un llamado a caminar en los caminos de Dios y esperar allí pacientemente el regreso de nuestro Padre Celestial. Como decía el versículo 12, aquí está ¿qué cosa? La paciencia de los santos. Concluyendo, veamos el desenlace, el fin del juego. El diablo sabe que la adoración es competencia exclusiva de Dios el Creador. Por eso él trata de tomarlo. Notemos de que la última tentación del diablo a Jesús cuando estaba aquí en la tierra, le dice, tú has venido con el camino de la cruz a conquistar los reinos de la tierra. Te tengo, como diríamos hoy en día, malas noticias y buenas noticias. Las malas noticias, Jesús, mira, es que tú tienes un camino muy malo, es el camino de la cruz, eso es mucho sufrimiento. Yo te presento un camino mejor, más fácil. Adórame a mí y yo te doy todos los reinos. ¿Se dan cuenta que lo que el diablo quería era ser el que recibe la adoración? Y es lo mismo que el diablo está tratando de hacer con cada ser humano aquí en cada día de nuestra vida. Por lo tanto, para hacer eso, el diablo engaña a la humanidad y nos está robando la salvación que Dios ofrece gratuitamente. El diablo finalmente desarrolló un sistema de adoración falsa al que la gente adora a la bestia y a su imagen. Y aquí, como estudioso de la profecía, está implicado el Vaticano, está implicado el papado y los Estados Unidos, cuando estudiamos en otros momentos. De esta manera, mis amados, que como cristianos adventistas del séptimo día, yo tengo la responsabilidad, tú tienes la responsabilidad, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de decirle a la gente que Dios está juzgando al mundo y que la gente está siendo separada en dos grupos, cada uno con destinos diferentes. Aquellos que adoren a la bestia y su imagen y reciben su marca en su frente o en la mano, ellos van a cosechar la ira de Dios. Pero aquellos que elijan adorar a Dios, aquellos que elijan guardar los mandamientos de Dios, aquellos que elijan tener la fe de Jesús, esos son los que heredarán el reino de Dios. A veces, cuando tú y yo miramos a nuestro alrededor, tal pareciera que el diablo está ganando el juego. Tal parece que Dios está ganando el juego de la adoración. Pues en vez de ver que más y más el mundo se torna hacia Dios, estamos viendo que más y más se aleja a Dios en todas sus prácticas. Pero mis amados, aunque pareciera que es así, permítame recordarte, permítame recordarme yo mismo, recordemos que cuando recordamos las buenas noticias de este sistema de adoración falsa, también conocido como Babilonia, que está destinado al fracaso. Eso es parte de las buenas nuevas. Está destinado al fracaso, está destinado a la derrota. Por lo tanto, aunque parezca que está floreciendo ahora, aunque parezca de que Dios está perdiendo el juego, cuando pensemos que el desenlace final va a ser en contra de Dios, recordemos de que ese movimiento, todo eso está destinado al fracaso y a la derrota. Pero para aquellos que eligen al Señor,
Y yo espero que tú y yo seamos aquellos que escogemos al Señor. Existe, por lo tanto, la esperanza de la salvación. Existe la esperanza de la vida eterna. Esta es la esperanza de quienes se esfuerzan en la fe cada día, apoyándose cada día en la palabra de Dios que sale de la boca de nuestro Dios. Por lo tanto, si deseamos la salvación de Dios, en lugar de su ira, debemos tomar hoy en día y cada día la determinación de soportar cualquier adversidad que se nos presente. Nuestra fidelidad, tu fidelidad, la mía, en la prueba, ayudará a proclamar el grande amor de Dios y la verdad del Evangelio. A Dios sea gloria en tu vida y en mi vida. Que Dios nos bendiga.